Si tienes cajas de fresas, estas 3 ideas te van a gustar. Recíclalas. Vamos a trabajar con ellas y a ponerlas bonitas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy os he preparado este vídeo de recopilatorios de ideas con cajas de fresas. He estado un poco pachuchita y no he podido terminar el trabajo que tenía empezado. Así que os dejo con estas 3 ideas que ya vimos en el canal en su día. Seguro que os inspiran a decorar esas cajas de frutas que tengáis en casa. Para la primera idea, trabajaremos con una caja de las de 1 kilo más pequeñita. Tanto a ella como a las demás cajas procedo a desmontarlas al completo. Para trabajos con decoupage te lo recomiendo. Las grapas siempre afean el trabajo, no queda muy profesional. Ve poquito a poco y paso a paso desmontando. Yo me ayudo de un destornillador y un alicate para quitar las grapas. Después lijo las piezas. Les pongo masilla o pasta de relieve, lo que tengas, para tapar los agujeritos de las grapas. Vuelvo a lijar para dejar lisas las maderas. Armo la caja con cola blanca y con cinta de carrocero, sujeto las piezas. Y por detrás le coloco unos cartoncitos para tapar el hueco de las 4 esquinitas. Doy un tiempo para que todo esto pegue, digamos una noche mismo. Retiro las cintas y pinto. Primero doy gesso, tapando así el poro de la madera, y después también una mano de pintura blanca. En esta primera idea corté además con una sierra las esquinas, ya que mi primera caja de fresas va a ser una bandejita pañal. La decoro con un papel precioso de espigas y lavandas, haciendo decoupage en el interior de ella. En el frontal, un craquelado con un bonito verde y cola blanca. Haremos el craquelado casero así de fácil, poniendo cola primero y antes de que seque, le añadiremos la pintura elegida. Con una pistola de calor o con el secador de pelo, irán asomando las grietas. Queda precioso para los 4 laterales de la caja de fresas. Me vengo arriba y rescato más espigas bonitas del papel de arroz para decorar ahora los laterales del interior de la bandeja. Más lavandas para mi conjunto. Con esta plantilla, materiales de ITD Collection en esta idea, hago un estarcido simbólico, llevando un poquito de esta corona de lavandas en los laterales cortos con pintura lila. Después, más de la Provenza, con un par de motivos de otro papel de arroz para que vistan el frontal de este trabajo. ¡Qué bonito!
Le sumo unas salpicaduras de pintura en tonos morados y verdes, que queda muy conjuntado y muy bonito. Y le añado un chipboard a modo de plaquita, combinando así este conjunto. Acuérdate siempre de proteger tus trabajos con barniz. Y así queda nuestra bandeja reciclada para tus desayunos o sorprender a las visitas en las meriendas. Una idea conjuntada y bonita, reciclando una pequeña caja de fresas. En la idea número 2, convertimos esta vez la caja de fresas, que es de 2 kilos, en un bonito organizador. Quito las grapas, desmonto, lijo, tapo agujeros, pego y armo mi cajita. Antes de pintarla, añado un par de cartoncitos para que sean los separadores de este organizador. Pueden ser también listones de otras cajas de madera. Yo voy a usar este par de retales de cartón contracolado. Y a pintar. 6 modelos de corsés van a ser los protagonistas de esta segunda idea de reciclaje. Monísimos todos, de un papel para decoupage, de mayor gramaje. Para ello, lo humedezco un pelín por detrás, lo seco bien y procedo con la primera técnica de este trabajo. Haremos un triple decoupage para los dos laterales largos de mi organizador de madera. 'Con una plantilla hago estarcidos varios. Me busco un motivo bonito, una cenefa interesante que resulte afín a esta temática de la caja. Y procedo poco a poco, quitando el exceso de pintura y plasmando el motivo de la plantilla a circulitos. Con pasta de relieve de color, esta creo que era color lino, pongo primero unas letrillas entre los corsés de esta caja de fresas. De estas plantillas que no sabemos muy bien lo que pone, pero que nos encanta luego cómo queda. Y en los extremos, en los lados chiquititos, más elegancia al trabajo. Con este otro motivo. Me encanta cómo queda. Para el exterior me queda esa lluvia de colores de las salpicaduras, diluyendo en agua los tonos de pintura afines y llevándolos al trabajo con pincel de abanico. Y vamos con el interior del organizador, colorcillo a las paredes y papel de scrap para el fondo. Recorto y pego las piezas con cola blanca. Y a barnizar y proteger este trabajo elegante y conjuntado. Ya tenemos listo nuestro organizador bonito, utilizando una simple caja de fresas. ¿Qué reciclaje más apañado nos ha quedado? ¿No te parece? Y la tercera idea, la que más os gustó en su día, de este desfile de manualidades con cajas de fresas. A ella le mantengo la estructura y por supuesto le quito las antiestéticas grapas.
No me importa hacer este paso previo, aunque sea un pelín largo, ya que el resultado de ver una caja limpia sin esas grapas entre los diseños merece la pena. En los 4 listones de madera haremos un decapado. Ahora jugaremos con tonos marrones. Empiezo con uno oscuro para el fondo. Cuando seque, paso una vela o restos de cera por toda la superficie y retiro ese exceso con un pincelito limpio. Pinto de blanco y paso a darlo todo con la lija, por tramos, lateral a lateral. Queda un fondo tan bonito. Granjas, gallos, gallinas y pollitos guapos vienen a decorar este conjunto campestre. Una colección fantástica de los amigos de ITD Collection. Decoupage para todos ellos. Extiendo el medium y voy colocando los motivos. Las granjas en las esquinas. De ahí vienen nuestros protagonistas. Se encuentran justo en el centro del paseo. Cada día. De ese bonito romance nacen los pollitos que van a decorar el otro lado de esta manualidad. ¡Ay, qué bonito! Hoy estamos dándolo todo con 3 ideas para reciclar y aprovechar las cajas de fresas. Espero que me escuchéis bien, que no estoy muy allá, y que se entiendan los pasos. Os dejo de todos modos en la descripción los tutoriales al completo de estas ideas. Si te están gustando, acompáñame, coméntame qué te parecen y suscríbete al canal, que así mucho me puedes ayudar. Muchísimas gracias a mi gente apañada. Con esta plantilla que es genial porque tiene temática farmhouse y cosas de huevos, hago un par de estarcidos en los laterales cortos de esta caja de fresas. Y añado un detalle muy cookie, unas cascaritas de huevo, para que además de combinar con este conjunto, asemejen un camino empedradito de estas granjas donde habitan nuestros amigos de hoy. Con cola blanca y la ayuda de un buril de manicura mismo, voy creando estos divertidos caminitos. Y después le doy por encima una capa generosa de cola para que no se mueva ninguna. Me encanta cómo queda. Más detalles graciosos y más técnicas. Primero, 2 detallitos en las esquinas de la caja, aportando huevitos con la plantilla temática y pasta de relieve. Pintados de marrón quedan. ¡Ay, qué cookies! Y transformo una bolita pequeña de Porex en 4 huevitos. Recorto y doy forma a las mitades. Las pinto unas de marrón, otras de blanco y con cuerda de yute, la desmenuzo así, la despelucho y hago unos detallitos bonitos de pajitas secas para poner los huevitos. Es que queda tan bonito y tan tierno.
Para el interior y a juego total con este estilo rústico granjero, un individual de yute me sirve de fondo. Lo pego con cola blanca. Y barnizo y protejo este entrañable y familiar trabajo reciclado. Tres ideas para reciclar las cajas de fresas, las que tú tengas, de 1 o 2 kilos, para que sean o bandejas o buenos organizadores para tu casa. ¿Cuál es tu favorita? Regálame un dedito arriba si te han gustado las ideas y ayúdame compartiendo el vídeo y suscribiéndote al canal. Muchísimas gracias, gente apañada. Hasta el próximo vídeo. Chao.